¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo grande y cariñoso para todo el país, desde Rancagua a la región de Aysén, a través de Primitivos, la señal amiga, la señal del sur de Chile. Por supuesto, estamos como todos los miércoles, sábado y domingo a través de Bajo la Lupa. Con nuestro invitado especial el día de hoy vamos a saludar cariñosamente a Luis Navarro, matrón de profesión, pero está mire, y acción republicana, le iba a decir. No, perdón. De un extremo a otro extremo me fui. Bienvenido, Luis, a Primitivos y, por supuesto, a Bajo la Lupa de Revolución Democrática. Me cuesta esa palabra. Partido de Giorgio Jackson. Partido de Giorgio Jackson. Me disculpan. Me disculpan. ¿Le complica Revolución Democrática? Me cuesta pronunciar la palabra revolución. Me cuesta. Bienvenido, gracias por venir. Gracias por la invitación, Andrés. Gracias al canal por invitarme. Vamos a participar de un diálogo constructivo el día de hoy junto a Pedro Carlos. Estamos transmitiendo desde Osorno, para que usted sepa. Estamos en Osorno, efectivamente. Sí, señor. Así es que un abrazo también para todo este tremendo equipo de Primitivos que está en Osorno y vino para quedarse. Bienvenido nuestro panelista ya estable, hombre de empresas, pero también, él dice, no me diga empresario, dígame emprendedor. ¿Es así, Pedro Paul? Y politólogo. Y politólogo, opinólogo, un poco. ¿Cómo está, Pedro? Bienvenido. Un agrado estar en Osorno, en Primitivos Televisión, tratando de compartir, de conversar, de discutir, de ver diferentes enfoques de los temas que nos afectan hoy por hoy en economía, en política, hay temas sociales, esta semana. En fin, tratar de hacer opinión pública. Bueno, para quienes están a esta hora en sintonía desde Rancagua a la región de Aysén, Bajo la Lupa, todos los miércoles, sábado y domingo, los miércoles de 19 horas en adelante, sábado y domingo de las 18 horas en adelante. Por supuesto, estamos en Centro de Eventos Rubik, el lugar donde nos encontramos justamente acá, nuestros estudios está en Centro de Eventos Rubik. ¿Dónde estamos ubicados? En Guillermo Franque 294, esquina Manuel Orella, en este mismo sector de Franque. 3 niveles, 5 ambientes amplios, fogón, terraza, amplio estacionamiento. Además, la mejor apuesta para celebrar matrimonios, fechas especiales, cumpleaños, junta de amigos, etcétera. Aquí en Centro de Eventos Rubik hemos hecho este tremendo esfuerzo de embellecer este lugar de Franque, ¿cierto? Con muy este bonito, tremendo, muy lindo. Esto está a un costado, dígalo, de realidad también, para que la gente se ubique. Para que la gente se ubique. Además, le vamos a invitar después de nuestro programa a disfrutar de un rico pollo a las brasas, aquí en Centro de Eventos Rubik. Bueno, rápidamente, ¿les parece? Para que no se vayan pelando los camarones. Para que no se, sí, sobre todo los camarógrafos. Ya, ellos son buenos para el pollo a las brasas. Vamos con el tema que ha estado siendo noticia durante estos días. Algunos respaldan, otros no. Padres y apoderados son tanto preocupados. Es uno, sin duda, de los paros más prolongados que se ha suscitado desde el 2018 a la fecha. Estamos hablando de 11 puntos que reclaman los profesores. Hoy día, en conversación con Primitivos, un grupo importante de profesores señalaba de que si los municipios, por ejemplo, les descuentan las horas no trabajadas, ellos no van a recuperar las clases. Bueno, ¿qué dicen nuestros panelistas sobre esta materia? Partimos por Pedro Paul. Bueno, eso de recuperar las clases es un cuento que vengo escuchando yo hace muchos años, ¿ya? Porque al final la verdad es que no se recuperan. Y además es difícil recuperar clases perdidas. Las cosas tienen un tiempo, tienen una cadencia, un ritmo, y romper ese tiempo, esa cadencia, ese ritmo es muy difícil. Ahora, el tema en sí del paro de los profesores, si uno lo analiza en el contexto, yo la verdad es que no veo cuál es el aporte de parar la educación de nuestros niños, de nuestros hijos. Son 11 puntos los que están reclamando. Claro, porque yo no veo en qué aporta un paro de la educación en mejorar la educación. Yo no lo veo aportante realmente. Pero la lucha es para mejorarla. Pero ¿cómo no ves el aporte en la movilización en general? Las movilizaciones en la historia de la humanidad, en los últimos 100 años, todos los logros sociales, todas las construcciones, todos los beneficios que tenemos, vacaciones, feriados, horarios de descanso, horario de colación, todo ha sido en base a movilizaciones.
O sea, si la población no se moviliza, si el trabajador no se moviliza, no obtienes beneficios. ¿Tú crees que los empresarios, los emprendedores, ¿no es cierto?, los grandes empresarios van a ceder parte de su ganancia en pos de los trabajadores de manera filantrópica? Son muy pocos los que lo hacen. En general, todos los beneficios que tenemos han sido en base a movilizaciones. Pero, a ver, está bien, yo entiendo que de repente hay luchas sociales, como dice la izquierda, que están encajonadas, ¿no es cierto?, dentro de esa perspectiva que tú acabas de nombrar. Pero, en este caso particular, de que los profesores no hagan clase, yo no veo qué es lo que aporta en mejorar la calidad de la educación. Porque en definitiva acá, digamos las cosas por su nombre. Aquí todo esto parte con una movilización hace muchos años atrás de los escolares, ¿ya? ¿Lavarse los pingüinos, usted? Justamente. 2011. Ya, 2011. Si nosotros miramos eso, lo único que salió de eso Diputados. fueron diputados. Ya. Nada más, nada más. Perdón. Hubo un cambio incluso en las políticas de educación. Perdón, pero nuestra educación no cambió mayormente. Y si hubieron cambios, como usted dice, que se la compro, sepa usted que hoy día todos los indicadores que tenemos de la CENSE, de la PISA, han empeorado. Todos. ¿Ya? Así que nos sirvió de mucho eso. Yo soy de la idea de que las cosas... CIMSE. Sí. Ya. El CIMSE y la prueba PISA, que es otra. Ya. Y la PISA, sí. ¿Ya? Yo soy de la idea de cuidar lo poco o bueno o malo que tenemos, cuidarlo, porque ya nos ha costado un camino recorrido y que efectivamente hay que, sobre todo en educación, y lo hemos conversado en estos mismos programas en oportunidades anteriores, el tema de la educación, que se habló de la gratuidad, de esto, que lo otro, yo creo que el tema de la educación pasa más que por la gratuidad o por la selección, por la calidad, ¿ya? Y en ese aspecto, la calidad de la educación es fundamental si nosotros queremos hacer de nuestro país un país que vaya prosperando. Pero ¿cómo mides calidad de la educación? ¿Cómo mides calidad de la educación si, por ejemplo, los liderazgos directivos, que es uno de los puntos que piden los profesores, no se ejercen adecuadamente? Los directores de los establecimientos educacionales son aquellos que son los encargados de liderar los procesos de acreditación en calidad. Así debiera ser. Claro. Así debiera ser. Y eso es lo que hoy día territorio. no tenemos. Las agencias de calidad de educación, lo estamos viendo, en la educación superior, que es la que está en procesos de acreditación. Perdón, pero ¿es porque no está o es porque no se ejerce? No se ejerce el liderazgo. Y eso es uno de los puntos que piden los profesores. Justamente. Pero ¿de quién es responsabilidad? Ese es un problema de los profesores, po. ¿Y quién cree que tú estás reclamando digamos, que se ejerza el liderazgo educativo? Que las personas más idóneas sean los directores. Perdón, es que Son justamente los digamos mismos las profesores cosas... Pero hoy día los directores son elegidos a través de un llamado concurso público. Pero perdón, digamos las cosas por su 5 nombre años. entonces, po. O sea, digamos las liderazgo, cosas por su nombre. Si hay personas pencas en este país, y como yo no soy candidato, lo puedo decir, ¿ya? Son los profesores. Pero todos Mediocre, flojo, buenos para presentar campeones mundiales para las licencias médicas, ¿ya? Pero si ellos grave, además tienen ya por años un presidente del colegio médico, o sea, del colegio de profesores, comunista. No, ¿Qué puede esperar cambió usted? hace un par de tiempos. ¿Qué puede esperar usted de eso? No, bueno. Pero ¿qué tiene que ver hay un comunista por medio? ¿Qué tiene que ver una afiliación política con Es que los profesores no han asumido. La calidad de la educación pasa indudablemente en un 90% o más por los profesores, ¿ya? Y los profesores que tenemos no son buenos. La calidad de la educación... Y no tienen, ¿por qué no van a ser buenos? ¿Por qué no son buenos? Primero, porque les piden un puntaje de la PSU bajísimo, ¿ya? Segundo, tienen sueldo ahí nomás. Son malos sueldos. Justamente. El país políticamente no ha decidido, ¿ya?, tomar el camino. ¿Cuál es el camino? De decir, señor profesor, usted va a ser mayormente considerado social y económicamente a través de un mejor sueldo, pero también nosotros vamos a exigir un mayor puntaje para entrar a la pedagogía. Pero parece que eso está corregido. Parece que ese punto está corregido, de cómo acceder, digamos, a estudiar pedagogía. La calidad de la educación no pasa necesariamente o exclusivamente en un alto porcentaje por la calidad de los profesores. La calidad de la educación pasa también por infraestructura, pasa también que por... son buenas, son mejores que incluso las particulares y particulares subvencionadas. No necesariamente, hay de todo. Hay alta inversión pública ahí. Tenemos, por ejemplo, liceos acá en Osorno que no tienen calefacción. Tenemos liceos, por ejemplo, acá en Osorno donde hay ratones. Tenemos liceos que tienen infraestructura deplorable en lo que es inmobiliario.
Entonces, Oiga, yo fui a la escuela también, 46 y en la escuela 73 no tenían leña, Sí, habían sí. ratones, habían goteras y estudiamos igual. Yo entiendo ¿ya? eso, pero estamos no empiezan a ocupar estamos en el 2019. banderas de lucha Estamos que por estamos en el fregarse al año gobierno de 2010. turno. No, si no estamos fregando a nadie aquí, porque esta es una crisis que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. No necesariamente de este gobierno. Que la ministra Cubillo no haya querido sentarse a dialogar con los profesores, ese es otro tema. Bueno, ¿y dónde estuvieron los políticos para solucionar estas cosas? Permítame, Pedro. Esta es una crisis que viene desde hace mucho tiempo. Usted mismo acaba de decir que el año 2011 tuvimos una revolución pingüina, pero el 2006 con Bachelet tuvimos otra, y el año 98, que yo estaba en la universidad en ese tiempo, también tuvimos otra. Entonces, es un recurrente de problemas que no se han resuelto. La deuda histórica de los profesores tiene más de 30 años que no se ha Sí, solucionado. son 11 puntos, 11 puntos así como a grandes rasgos. Y yo creo que los más relevantes son seguridad de los profesores en los Mire, establecimientos educacionales. Pero yo aquí lo que hay una... estoy de acuerdo, en lo que estoy de acuerdo contigo, Lucho, es efectivamente los gobiernos, los gobiernos, el Estado de Chile, ya indistintamente el gobierno de turno, efectivamente no ha tomado esto con la seriedad y con la honestidad El Estado chileno, que corresponde. más allá de un gobierno de claro. turno. Más allá Punto del uno, administrador. la deuda, Vaya. la deuda histórica, el Estado mira para el lado. Punto 2, hay una deuda previsional con los profesores, ¿ya? Punto 3, efectivamente hoy día tenemos la jornada completa, tenemos mejor infraestructura de colegios. Ahora efectivamente habrán colegios que hay que echarle una manito de gato, pero la infraestructura de los colegios ha mejorado, pero sustancialmente. ¿ya? 10 años a la fecha, no se pueden pero quejar. aquí falta, y es un tema que hemos conversado en otras oportunidades, incluso contigo en la radio, Lucho, que es el tema de por ejemplo, si queremos cambiar la educación de verdad, hay que partir primero por bajar de 30 o 40 alumnos a 20 por sala. 20, de un sí. profesor a 2 profesores por sala, ¿ya? Pero eso no se ha hecho, ¿ya? Y es muy mala hora que no se haga. Porque si nosotros hoy día somos un país que queremos saltar al desarrollo, y es lo que yo quiero para mi país, yo creo que tú también quieres lo mismo, tú también, todos queremos lo mismo, efectivamente vamos a necesitar ciencia y tecnología, y eso pasa por la educación, de ahí sale la inteligencia. Pero, por otra parte, yo creo que, ojalá esté equivocado, Lucho, pero yo no sé si a los políticos de verdad querrán tener un pueblo educado, un pueblo culto, un pueblo que piense. Nosotros tenemos un modelo educativo que está obsoleto. Tenemos un modelo educativo que está basado Sin duda. más que nada en las competencias. Y memorizar. ¿Y eso es Y malo? memorizar. O sea, Pero en el sentido de que preparar a tu hijo para que sea mejor. No, lo que pasa en las competencias es que tú compites. Ya, compites por una Pero si la calificación. vida en es una definitiva. competencia, Luis. ¿Ya? Pero En todo en la vida tú compites. Si tú miras otros modelos educativos. Perdóneme Andrés, para ir Andrés, entendiendo. déjeme terminar el punto. Cuando usted va a postular un concurso público, Déjeme terminar compite el su punto. currículum. Oiga, Sigo. este No, caballero que hace acá de moderador al final. ¿Quieres ser panelista? al final es Termino Vamos a mirando. estar acá. Ya, Vamos a termino estar acá. mirando. Entonces- Está bien, ya, por favor. ya. al final una Está chacota esta bien, cuestión. Si tú Pido la miras disculpa, otros está modelos bien. educativos en otras áreas geográficas del mundo, vas a entender que hay modelos que son colaborativos. ¿Ya? Nosotros hoy día estamos viendo que no es el primer cambio curricular, pero sacar algunas asignaturas, historia, ¿no es cierto? hacerlo Educación conmutativo. física. El punto 11 perito. ¿ya? Yo comparto lo que dice Pedro, o sea, no sé cuál es la visión o cuál es el tipo de ciudadano que quieren formar en la escuela. ¿Ya? Porque si sacas algunos ramos para centrarte exclusivamente en dos, que hoy día los profesores de básica están centrados en lo que es CIMSE, porque el CIMSE va a medir efectivamente la calidad, entre comillas, de su colegio, Claro, de su escuela. Obviamente al profesor le va a interesar que el estudiante repase matemática, repase lenguaje, en desmedro de otras asignaturas que también son mucho más importantes. No todas las personas son buenas para las matemáticas o para la literatura o para el lenguaje. Hay personas que son brillantes en arte, que son muy buenos ejecutantes musicales, que también son personas que hay que desarrollar esos talentos para que sean aportes para la sociedad. Justamente. O sea, no podemos solamente tener personas que hagan cálculo y que escriban. Nosotros necesitamos una visión más general, ¿no es cierto?, de la educación, y tiene que haber espacio para todas las personas. No podemos seguir sacando asignaturas para darle más espacio solamente a estas otras dos. Pero una de las excusas, le pregunto a ambos, o más bien dicho, de lo que se ha señalado, aparte de algunos personeros de izquierda y también de derecha, de Bópolis, por ejemplo, me he escuchado decir, de que no necesariamente, o sea, que el tema de los méritos, por ejemplo, no necesariamente debiera ser la nota.
ese chico que se esfuerza para estudiar y sacar una buena nota, que eso no es suficiente, que también hay otros méritos. Y ponían ejemplos de estudiantes que no tenían luz en la casa, que no tomaban desayuno en la casa y que se iba prácticamente con mucho esfuerzo, caminaba ciertos kilómetros para llegar a su escuela o para llegar a su liceo, ¿cierto? Sin el dinero para el transporte escolar, etcétera. O sea, ese también tiene un mérito, a pesar de sus bajas y malas notas. ¿Es así? Y que es distinto. Claro, un esfuerzo por llegar. Y además, fíjese, con este paro de los profesores ahora, un poco saliéndome de lo que usted está diciendo, hay algunas otras realidades bastante dolorosas. A mí me tocó ver una ayer. Hay gente niños, que la única comida que tienen en el día la reciben en el colegio. ¿Entiende? Entonces, al estar en paro el colegio, ya ese niño no está comiendo. No, si las raciones se siguen dando. ¿Ya? Solamente un 19% ha alcanzado comida. Ya, entonces, ese es un tema que también hay que mirarlo. Pero yendo más al fondo del asunto, a lo que nos une, más que a lo que nos divide, ¿ya? Es que nosotros tenemos que de una vez por todas, como nación, y el Estado, que nos administra, ¿no es cierto?, como nación, en tomar una decisión política, ¿ya?, al más alto nivel, ¿ya?, y darle la importancia que se merece la educación, ¿ya?, porque además es un buen negocio. O sea, no hay ninguna inversión, ¿ya?, más rentable que la que se haga en educación. Entonces, justa la lucha que están dando los profesores, pues se está contradiciendo usted. No, primero le manda el sablazo y ahora dice que no hay mejor inversión que explíquenos, por favor. Lo que yo digo es que más que luchas y tomas y paros, construyamos en paz y nos escuchemos, porque en definitiva somos todos hijos de esta tierra. El profesor es chileno, el alumno es chileno, yo soy chileno, usted es chileno, el camarógrafo es chileno, y me imagino que todos queremos lo mejor para nuestro país, para nuestros hijos y para nuestros nietos. No hay nadie que quiera lo contrario. Ya, entonces ahí es donde nosotros tenemos que apretarle la goma a los políticos. ¿Cómo le apretamos la goma a los políticos? ¿Cómo apretamos a los políticos? De una forma. Movilizándose. No, la forma de forzar de alguna manera a la ministra a sentarse y buscarle solución a alguno de estos conflictos es en este momento en la calle, porque la ministra no ha querido juntarse. Mire, ¿usted cree que en este momento se tienen tomado el Instituto Nacional, ya, que es un colegio que tiene alrededor de 4.000 alumnos, ya, que hoy día ya no juntan los 4.000 alumnos, ya, quemando, rociando con benzina a gente que trabaja en el mismo Instituto Nacional? Pero un poquito, ya. La semana pasada, un alumno de ese colegio se autoquemó con una bomba de estas Molotov. Otro adulto que estaba ahí, que no sé por qué tendría que haber estado ahí, ya, también pasó lo mismo. ¿Usted cree que de esa forma vamos a construir un país mejor? No. Lo que pasa ahí es que el Partido Comunista, ya, está usando a los jóvenes como carne de cañón para revolver el gallinero. ¿Pero es Partido Comunista, Pedro? Yo creo que está profundamente para revolver el gallinero, ¿ya? Y como a ellos no les importan los caídos, porque son carne de cañón nada más, ¿ya? Pero lo que a nosotros sí nos interesa como chilenos, es que nosotros tenemos que comunicarnos y hablarnos. Si esto, mire, es lo mismo que en una empresa, y suele suceder, ¿ya? De hecho, a mí me ocurrió la semana pasada. De repente la gente no se habla, la gente no se comunica, ¿ya? No, y uno tiene que hablar con la gente, uno tiene que comunicarse con los trabajadores entre los trabajadores, porque resulta de que es la única forma de que uno vaya mejorando las labores y la productividad. Estoy súper de acuerdo contigo. Entonces, y eso, perdóname, no está pasando, Lucho, no está pasando en el país. En alguna parte nos estamos perdiendo. ¿Y sabe cómo? ¿Sabe qué es lo que le duele a los políticos? ¿Ya? Y esto es transversal, lamentablemente, ¿ya? Porque al final se han convertido en empleados públicos de la política con buenos sueldos y muchas garantías, ¿no es cierto? Entonces, lo que a ellos les duele y lo que sí puede hacer un ciudadano cualquiera es que en las próximas elecciones, ya sea socialista, PPD, comunista, momio, de derecha, lo que sea, vote por otro candidato de la lista. No por el diputado ni por el senador en ejercicio, vote por otro. Eso sí les duele. Por ahí podemos empezar, ¿ya? Pero de que tenemos que sentarnos a conversar en forma constructiva, tenemos que hacerlo. Sí, Luis Navarro, para cerrar el tema. Para cerrar el tema, bueno, la movilización de los profesores es una movilización del todo justa a mi parecer. Cuando tú mismo lo acabas de decir, hay que sentarse a conversar. Pero cuando no sienta el gobierno hoy día. Exactamente, cuando tu interlocutor no se sienta a conversar, ¿cómo lo puedes tú forzar?
¿qué herramientas tienen los gremios, ¿no es cierto?, o las personas para sentarse a conversar con los poderes? Pero ¿cómo un gobierno no va a La movilización es la única... sentarse, Lucho, perdóname, a lo mejor soy ingenuo, ¿cómo un gobierno que está para gobernar, la palabra lo dice, está para gobernar? Gobernar significa ejercer, significa juntarse, hablar, escuchar, promover, hacer cosas. ¿Cómo un gobierno no va a querer conversar? Bueno, hoy día la ministra no estuvo ni tampoco no fue a la comisión. El gobierno no fue, digamos, a la convocatoria de la sesión de la Comisión de Educación. Bueno, entonces, no hay desde acá, desde el sur de Chile, señora ministra Cubillos, ya le hacemos un llamado con el debido respeto, ya, a usted como ministra de Estado y a este gobierno por el cual yo voté y promoví que ganara las elecciones, ¿no? ¿Ya? Le hacemos un llamado, señora ministra, a que se siente a conversar con los profesores de Chile, porque primero, en conversar no se pierde nada, ¿ya? Todo lo contrario, uno aprende, enriquece y puede llegar a algún acuerdo, y por el bien de Chile y de los hijos de Chile, trate de llegar a un acuerdo con los profesores, porque en definitiva, lo único que aquí pagan los platos rotos son los niños que no van a clase, que pierden clase, otros que pierden la posibilidad de comer. Entonces, esto no es una chacota, ahora esto sí, es un país y nosotros necesitamos que el gobierno escuche a los profesores y que los profesores escuchen a la ministra también. Con la intervención de Luis Navarro. Bueno, sumarme un poco al llamado de Pedro, pero también solicitarle a las autoridades, no solo a la ministra, sino que también a su entorno más cercano, que son aquellos que diseñan las políticas educativas, a que por favor dialoguen con el magisterio, dialoguen con los estudiantes, dialoguen busquen opiniones. De pronto se toman decisiones a nivel central que uno no les encuentra sentido, ¿ya? Un saludo a los profesores acompañándolos, ¿no es cierto?, en la lucha. También dejando de lado el corporativismo de los profesores, o sea, el gremio, hay cosas que ellos tienen, efectivamente, luchas, en fin, que dar por sus prebendas, digamos, ¿no es cierto? Pero también hay que mirar el bien de Chile y el futuro de los niños que están estudiando. Para cerrar, convengamos varias cosas. Primero, que los profesores de Chile son mal pagados. Segundo, tienen pensiones realmente indignas y da mucha pena, y no es menoscabar ni hablar en forma peyorativa. Eso es cuando hablaba de profesores colectiveros, que después de ser jubilados, ¿cierto?, van a trabajar a un colectivo o a un taxi colectivo porque no les alcanza con la pensión para llegar a fin de mes. O sea, convengamos en eso. Convengamos también que el Estado chileno ha sido injusto con los docentes con el tema de la deuda histórica. Nadie se quiere hacer cargo de la deuda histórica de nuestros profesores. O sea, ¿hay razones para movilizarse, Pedro? Sí. Claro que las hay. Si lo único nomás que quizás en lo que usted un poco discrepa es en la forma, no en el fondo, sino que el cómo grupos de personas ligadas al Partido Comunista movilizan, porque vimos, por ejemplo, muy malos ejemplos. Pero esto no es un tema de partidos, esto no es solamente, es un tema gremial. En la marcha pero liderado por el Partido Comunista. Pero las elecciones del Colegio de Profesores son elecciones en definitiva, ¿ya? ¿Quiere ganar los comunistas? Y puede ganar lo otro, probablemente, ¿ya? Y de hecho el presidente de ahora no es el mismo que tú, no es Gajardo, por ejemplo, es otro presidente. Bueno, Gajardo tuvo una borrada de años, ¿ya? Hoy será demócrata cristiano, creo. No, tanto. Sí, pero no sé si el de ahora sea del Partido Comunista. El tema es que no es un tema partidista. Esto es una lucha gremial, ¿ya? Y si me permite, 10 segundos, el día 14 de junio de las 18 a las 20 horas va a haber una marcha en Osorno, saliendo desde el Colegio de Profesores. El día viernes. Viernes. Pero de los profesores también. Del colegio, no, lo invita el directorio provincial del Colegio de Profesores de Chile. Ya, Pedro, van a pasar por afuera de su ahora es necesario efectivamente lo que decías tú, que los directores de los colegios se les dé la autoridad, ya, y las competencias para ejercer efectivamente, ya, la realidad educacional que a ellos les toca. La tienen. Porque un sector dentro de una misma ciudad es muy distinto a otro sector. Entonces hay que ver, o por la parte económica. Pero ahí lo estoy entendiendo un poco, porque Pedro dice, así desconociendo, y le encuentro la razón que lo desconozca, no tiene por qué saberlo, de que hoy día los directores de cada establecimiento, tanto básica como media, son llamados a concurso público y están 5 años. Están 5 años como directores de escuela y tienen toda la autonomía, incluso para armar su propio equipo. Entonces, cuando se habla de liderazgo, en el punto, hay un punto, el peligroso, no 11 puntos, bueno, le agregaron uno, que es el tema de historia y educación física, pero el punto número 7 dice, liderazgo directivo.
ahí no ¿Cómo encaja un ejerce poco el con... liderazgo directivo? Claro, ¿Cómo por se eso ejerce la el pregunta, liderazgo? ¿cómo Es cómo se ejerce, no si la persona que está ahí, cómo llegó al cargo en definitiva. Porque todos los, no solo los Pero profesores, sino que el todos los poder jefes- que tienen para todos los tomar jefes- decisiones, pues, sí, Luis. Pero es exactamente cómo ejerces el poder. Porque Bueno. hay formas y formas de ejercer el poder y formas de ejercer la autoridad, que no son la misma cosa. Mira, mi padre fue profesor normalista, ya, y yo después tuve varios profesores normalistas, todos de muy buena calidad, eran verdaderos apóstoles de la enseñanza, y eso se echa de menos. Yo creo que ahí está un poco al debe el colegio de profesores, en cuanto a la calidad de los profesores, o no tanto la calidad, sino que tal vez al compromiso con vocacional, ya, del profesor. Y eso en una aula, en una sala de clases, se siente. y Se echa de nota. menos. Es difícil ser profesor, es difícil tener 35, 40 alumnos en una sala de clase. Yo me saco el sombrero por los profesores, porque hoy día yo No, tengo no, una nosotros chiquitita, también nos sumamos. de 2 años y ya de repente me sobrepasa. Pero imagínate con 30, 40 cabros chicos mismos haciendo gritos o no poniendo, Sí. poniendo Luis atención. Navarro, Pedro Paul, Vargas, hoy con día- la madre, los hoy- voy a invitar a un corte. Además, hoy día menoscabado en su autoridad también los Sí, profesores. bueno, hay otro tema que también está dentro de los puntos, el punto 3, que ellos hablan de seguridad, pero ahí un poco... Muchos son agredidos en la misma sala de- Claro, de- como de que se clase. contradice cuando tú ves profesores atacando a carabineros, sacando a la madre, golpeando, pateando con las piernas, ahí hay como que yo digo, pides respeto, pides Eso es seguridad. vergonzoso. Esto es un poco vergonzoso, escapa un poco, creo yo, de lo que de la realidad de nuestros profesores, porque De no lo es que la implica realidad. ser un profesor. Son casos aislados. Bajo la lupa todos los miércoles, sábados y domingo. Miércoles de 19 horas, 7 de la tarde en adelante. Sábado y domingo, 18 horas en adelante a través de Primitivos, la señal del sur de Chile. Bueno, ¿dónde nos vemos? La gente está muy atenta. Le comento que a través de la señal 53 y 831 Telefónica del Sur HD, desde Rancagua a la región de Aysén. Canal 16, Socoepa Cable, Canal 78 BTR y Canal 5, señal abierta en Puerto Montt. Estamos también en Facebook, Canal Primitivos-Medio HD y YouTube Primitivos Valdivia. Primitivos llegó a Osorno para quedarse, ya volvemos. Interesante. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. No soy actriz, no soy modelo. Estudio en Santo Tomás. Medicina veterinaria. Energía solar. Técnico en enfermería. En horario vespertino. En Viña. Punta Arenas. Santiago. En Iquique. Arica. Puerto Montt. Este es mi número. Este es mi número. Este es mi número. Hablemos o chateemos. Porque para saber cómo son las carreras, ¿Cómo son los profes? ¿Cómo son las mallas? Si las C son lindas. todas tus dudas, Habla conmigo. habla conmigo. Habla conmigo. Sin publicidad. Sin guiones. Una conversación de verdad. ¿Verdad? Sí, de verdad. Contáctate con cualquiera de nosotros al azar. A este número. O ingresa a tupuedes.cl para elegir hablar sobre una carrera o una sede que te interese. Santo Tomás, admisión 2019. Tú puedes.
Ya estamos de regreso junto a ustedes a esta hora de la jornada en Bajo la Lupa a través de Primitivos, la señal del sur de Chile. Hemos llegado para quedarnos desde Rancagua a la región de Aysén a través de diversas señales amigas. Centro de Eventos Rubik, aquí estamos. Linda escenografía, un buen lugar cálido, amplios, pero amplios niveles. Tenemos 5 ambientes, 3 niveles, fogón, terraza, amplio estacionamiento, la mejor apuesta para celebrar fechas especiales como cumpleaños, matrimonios, junta de amigos, cumpleaños para niños también. Oiga, es espectacular el segundo piso. Además, todos los días, adivinen qué, el rico pollo a las brasas. Es distinto el pollo a las brasas que el pollo asado, ¿ah? El sabor es especial. Aquí, ¿para qué le cuento? Con papitas fritas, lo que usted quiera. A través de Centro de Eventos Rubik es posible que estemos acá transmitiendo Canal Primitivos para gran parte del territorio nacional. Estamos ubicados, ¿dónde? Centro de Eventos Rubik, en Guillermo Franque 294, esquina Manuel Orilla Franque. Es al final de la calle Guillermo Franque, los semáforos, que usted sigue. Esta calle alguna vez va a ser, en algún momento, quizás en 2 o 3 años más, se va a terminar hasta el final allá, ¿no? Y vamos a poder cruzar a Héroes de la Concepción. Estamos en Osorno, Primitivos acá en Osorno. Un poquito para que la gente vaya conociendo de esta ciudad. Me comentamos así, grande rato, con paréntesis, hay un proyecto que pretende... lo más grande. Lo más grande. Estamos en los top 10. Escuchen los valdianos. Sí, no van a pagar las cámaras si usted viene a torear aquí en los valdivianos, aquí hay harto, son más. Bueno, Centro de Eventos Rubik, entonces una nueva alternativa para Osorno. Vamos de inmediato al tema Acción Republicana, nuevo partido republicano de José Antonio Kast. Ha puesto incómodo. Su tío. No, ha puesto incómodo a la derecha y también a algunos partidos de izquierda. Oiga, tal es así la incomodidad que ha generado este nuevo partido político que ayer, justamente a través del Twitter, Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista, se refirió al partido y lo calificó de un partido peligroso para la democracia y extremista. Dijo que era el más limpio. Complicado. ¿Qué opinan ustedes de esta? No, pero por favor, un poco más de respeto. Sí, pero es que, a ver, ubiquémonos. ¿Qué lo dice? Pero por favor, fundamente. Ubiquémonos, el Partido Comunista es un partido que tiene las manos manchadas de sangre de chilenos muertos. Pero una aseveración muy grave. Sí, pero... no, ellos perdón, ¿de chilenos muertos? De chilenos muertos, claro. Ellos, por ejemplo, le puedo dar a lo menos 5 casos. A ver, ¿cómo cuál? Los 5 escoltas del expresidente Pinochet, ¿ya?, que murieron en un atentado hecho por ellos. ¿Ya? Otro caso más. Ellos ingresaron a través del Frente Terrorista Manuel Rodríguez. Patriótico Manuel Rodríguez. De patriótico tenía bien poco, ya parece que a usted le gusta. Pero sí, no, pero sí. Ya, pero yo lo voy a informar. La organización se llamaba Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Yo lo voy a informar, no eran terroristas, ya, y yo lo voy a informar. Ellos ingresaron por Carrizal Bajo 300 toneladas de armas. Que fueron descubiertas en su momento. Que fueron descubiertas, que usted comprenderá que iban a ser usadas para asesinar a gente del país. ¿Ya? Entre ellos unos sorninos, el señor de apellido alemán. Ya, da lo mismo. Bueno, él estaba dentro de los que ingresaron las armas. Sí, el que estaba a cargo de la operación, que las armas unos sorninos venían desde Cuba. ¿Ya? Ojo, venían desde Cuba, pero eran fusiles M16 de origen americano. De la guerra de Vietnam. De la guerra de Vietnam. Paradójico. De la guerra de Vietnam. Eran fusiles de la guerra de Vietnam, de los que dejó Estados Unidos tirados allá y que los recuperaron los Vietcong y se los mandaron a los amigos cubanos los estrangularon para acá. Ya, y además, pero vamos al medio, perdón, al medio del asunto. Ya. Y además sabe hablando del partido de casa. ¿Sabe usted en qué terminaron estos jóvenes revolucionarios idealistas Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Fueron asesinados en una emboscada, no sé en qué sector, pero... No, terminaron como unos viles secuestradores, secuestrando chilenos, mexicanos y brasileños. Uno de ellos era una ciudadana norteamericana, una persona de edad, a la cual le cortaron un dedo para mandárselo de muestra al marido, ¿ya? En eso terminaron esos delincuentes. Pero Pedro, estábamos hablando del partido republicano. Digo esto porque ese caballero era el director de orquesta. Entonces se refiere a Guillermo Tellier. El señor Tellier. Ya, entonces el Partido Comunista, volvimos al tema. El Partido Comunista, a través del señor Tellier, tiene las manos manchadas de sangre. Así que o sea, usted no dice, no tiene moral para hablar de ninguna moral, por ninguna. Ya, a ver.
A ver. ¿Merece comentario? No me voy a el nuevo extender porque partido, no? podemos conversar largamente del origen del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y cómo terminó finalmente. No, pero una pincelada. Pero no es el objetivo de lo que estamos hablando. Estamos hablando de José Antonio Kast. José Antonio Kast es una persona que llega con un discurso mesiánico. ¿No? Dice, así venimos a reconstruir Chile, venimos a salvar Chile. Pero me escuchaba, hartos mesías desde uno lo puede bueno, equiparar, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que si llega con ese discurso a la novena región, por ejemplo, pero que termine no es muy mesiánico, es real. Sí, no, de hecho, el sobrino de él hizo campaña siendo diputado, hizo campaña mucho tiempo en la novena región y ahora es senador por la novena. Sí. Con una tremenda mayoría. Claro, pero no ha hecho mucho por su región. Pero no ha hecho mucho. Y de hecho el señor Kast, José Antonio Kast, por ejemplo, en su momento de diputado fue uno de los que tenía la peor asistencia. Y no logré ubicarlo. Yo me imagino que algo habrá hecho, pero no logré ubicar ningún proyecto de ley que él haya presentado. Así que cuando él habla de que va a terminar, entre comillas, con los funcionarios que no hacen la pega, con la gente que no trabaja, yo pensaría que él sería ejemplo de trabajador y de virtud, y resulta que en su paso por la Cámara de Diputados parece que no fue mucho lo que aportó. Pero vamos a la creación de un nuevo partido. Pero si está en su derecho de crear un partido, está en su derecho. De hecho, hay muchas personas que... ¿No le parece extremista a usted? Es que, como piensan algunos incluso de su misma fila. Yo creo que el discurso de ellos es extremo. Ya. Así, hay discursos de izquierda extremos y hay discursos extremos de derecha. Por ejemplo, de nuevo ejemplo. Por ejemplo, Kast ha sido una de las personas que ha hablado a favor del toque de queda juvenil. Ya, y no le parece que sea una buena opción. El toque de queda juvenil no va a generar ningún resultado, ningún efecto en definitiva. Lo único que busca es coartar libertades. Entonces, cuando tú un niño de 14 años. Cuando tú sí, y da lo mismo. Si tiene a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿a usted le parece bien? Exactamente lo mismo. No, pero le pregunto. Pero da exactamente lo mismo. ¿Le parece bien hay que un niño preguntarse pero antes de cortar la libertad, tienes que preguntarte qué está haciendo ese chico afuera, en definitiva, y buscar respuestas en el tipo de sociedad. Muchos de ellos en el carrete. ¿Ya? Entonces, a mí me parece extremo en ese sentido de que las opiniones de ellos son en el sentido extremista, eso. Extremista, efectivamente. Entonces tenía razón Guillermo Tellier. No, pero que quizás Tellier no es la persona más indicada para decirlo. ¿Ya? Quizás Tellier no es la persona más indicada para decirlo, ¿ya? Pero sí no hay que desconocer en ese sentido. Y esta idea, ¿no es cierto?, cinematográfica de presentarse con un escudo como el Capitán América, que finalmente no es el del Capitán América, sino que es el emblema de la avanzada nacional. Le buscaron la avanzada nacional, que curiosamente fue un partido político de extrema derecha, ya que también tiene los dedos manchados de sangre. No fue un partido político, fue un movimiento. Bueno, sí, que en ese tiempo no habían partidos políticos que estaban proscritos. No, pero seamos claros, por eso digo, era un movimiento. En el año 83, claro, como Patria y Libertad, como varios otros. Porque el presidente de ese movimiento político era Álvaro Corbalán, que está preso en una de las cárceles por matar chilenos también, y más de 5 en realidad. ¿Ya? Entonces, pero ¿usted qué piensa que es peligroso para la democracia? Un partido como este en plena democracia que logra organizarse. Yo creo que las ideas independiente del sector de donde venga, nunca pueden ser peligrosas para el sentido democrático. Ya que usted tocó Álvaro Corbalán, que espera un segundo, porque todas las ideas tienen que tener el suficiente nivel de discusión. Cuando nos polarizamos en ese sentido podemos tener problemas, y cuando algunas ideas se crean o piensen, algunas personas piensen que sus ideas son mejores para la democracia que otras, cuando empezamos a tener estos conflictos en sí. Pero todas las ideas son válidas en la construcción colectiva de un país. A ver, Pedro, parece que le tocaron ahí. Contestándole, salió ahí el amigo Corbalán, ¿ya? Yo le quiero recordar a usted que hasta el 11 de septiembre de 1973, hacia atrás, este país era campeón mundial en desnutrición infantil, en mortandad infantil, mendigo de crédito internacional. Pedro, ¿y usted cree que ese campeonato mundial de desnutrición en mendicidad eso se logró en los 1000 días del gobierno de Allende o venía de antes? Pues déjeme terminar, justamente, para allá voy. Y además éramos mendigos internacionales de ayuda militar y además campeones mundiales en poblaciones callampa, ¿ya?
¿Usted sabe lo que no era población callampa? Seguimos teniendo campamentos en Chile. Pero no es comparable lo que hay ahora con lo que había. Espérese un No poquito. sé si conoce los campamentos de Raúl Alto, pero... No, sí los conozco, ¿Ya? los conozco. Créeme que los conozco, ¿ya? Y efectivamente eso fue de ahí para atrás con todos los gobiernos, con Alessandri, con Frei, con Pedro Aguirre Cerda, con todos los que nombres, hasta 1810, ¿ya? Se farrearon el salitre, en fin. Esos fueron los políticos, ¿ya? Los mismos prácticamente que tenemos hoy día en las mismas, ¿ya? Porque sepa usted que nuestro país, con estos caballeros brillantes, ya llevamos 10 años con déficit fiscal. O sea, que el Estado gasta más que lo que generan impuestos, ¿ya? Y ya llevamos 30 años, ¿ya? Gozando de lo que nos dejó el gobierno militar, con un modelo exportador, ¿ya? Porque para que usted sepa, el último año de gobierno militar el crecimiento de nuestro país fue de un 10.2%. Pero ¿saben qué fue basado? ¿En Espere, qué se basó ese crecimiento? ¿En las expectativas del cambio de gobierno precisamente? No, señor. Sí, no, señor. no, venía de antes ya. Sí, señor. Venía de antes ya. No es así. Y ahí le puedo dar una cátedra si usted gusta, pero no alargaríamos mucho. Por favor. Ya, esto. Resumamos. El tema es que hoy día, ya, en pleno apogeo del precio del cobre alto que tuvimos, ya, nos saltamos la regla fiscal, que era no tener déficit fiscal, ya. Por lo tanto, hoy día nuestro país, nuestro gobierno, ya, que heredó del gobierno anterior de la señora Bachelet, del cual su coalición es parte, No, señor. a parte. perpetuidad, No, señor. nos dejaron un déficit de 10.500 millones de dólares todos los años, sin financiamiento. Por lo tanto, este gobierno, o el que fuese, no le deja mucho radio de acción económicamente hablando. Además, mandaron al sótano la inversión privada, que es por lo cual crece el país. El crecimiento del país también se vio Sí. afectado. Pedro, volvamos al tema central que estaba hablando de casa. Ya, Después vemos el tema de la usted economía. tocó otro tema. Yo hablé de Corbalán, que Corbalán también tiene los dedos sucios. No, es que lo que pasa es que cuando usted habla de esa gente, a usted se les olvida un pequeño Mataron detalle. mucha gente. No, se le olvida otra cosa. Que nosotros, Que torturaron mucha gente. no, también se le olvida a usted que en el gobierno, desaparecieron mucha gente. gobierno de Salvador Allende torturaron, desaparecieron, se violaron los derechos de propiedad, se violaron la Constitución y todo lo que se pudieron violar se lo violaron. E incluso decían que una vez llegando a la revolución eran los momios al paredón y las momias al colchón. Ya, una cuestión súper liganita. Hasta pornográfico, dice. Claro, Ya. entonces lo que pasa es que a usted se le olvida que nos llevaron a una cuasi guerra civil. Entonces uno tiene que poner las cosas en contexto. Pues yo las pongo en No, es que no las está poniendo en Sí, contexto. señor. Cuando usted las pone en contexto, ¿ya? Y nos resulta que esta gente nos salvó de una guerra civil, entonces tenemos que ser agradecidos. Ahora, usted sabrá que para hacer tortilla hay que quebrar huevos. Sí, ¿ya? pero quedaron hartos, por fíjese. Y en buena hora porque eran de izquierda. O sea, No, usted en buena hora porque eran de justifica izquierda. los asesinatos, justifica la Pero- tortura, justifica la desaparición, justifica los exilios. Perdóneme, Pedro, pero creo que aquí incluso a ver. personas de derecha se A ver, han a ver, arrepentido de eso. A ver, yo no estoy arrepentido. usted- Y claro que se justifica, pues. Si había una guerra, pues señor. O eran ¿Con ellos, éramos quién? nosotros. Pedro, por favor, ¿con quién estábamos Ah, peleando? no habían 10.000 guerrilleros cubanos acá. ¿Dónde vio eso? Por favor, el plan Z es ya. una invención. Una invención. Eso no existió jamás, por Ya, favor. pero ¿cómo? Al Ya, fundamento o sea, lo que de dijo la- Salvador Allende, que dijo primero por las leyes, Pedro, y después la revolución por las armas. déjeme recordarle que en Lo que julio, dijo en julio del el año año 73, 66, Pedro. antes del tanquetazo, en julio del año, posterior al tanquetazo, en julio del 73, Carabineros de Chile ingresó a las sedes de los partidos comunistas y partidos socialistas y retiraron cerca de 50 o 100 armas, que era todo lo que tenían las casas centrales de los partidos del gobierno en ese momento. ¿Ya? Eso era... ¿Te encuentras normal que en un partido político encuentres 100 armas? No, pues yo no estoy, pero ¿dónde están los Sería 10.000? para jugar a los pillos, ¿Dónde ¿sí? están los 10.000 guerrilleros cubanos? Está, Por pues, favor, eso no existe. Eso es producto de la imaginación No, es de una producto serie de la personas que, imaginación. No. curiosamente, también son ideólogos de Ya, volviendo vaya a a lo de preguntarle Cas. a los venezolanos, pues ¿Ya? si fue el mismo cuento. Tal cual. No, Pero hay un por emplazamiento. favor. ¿Cómo fundamenta usted esa información de los 10.000 Lo que pasa es que la soldados izquierda vende un cubanos? verso, vende un cuento, No. que parte de una cosa que no es, ¿ya? Entonces, claro, Usted trata de poner cosas que son y no son, si usted dice, mire, vino un fulano de tal y me pegó un balazo,
Claro, iba a decir fulano tal, oiga, La disparó. Claro, le Ahora la pregunta es ¿por qué eso? Claro, ahora si usted no cuenta que usted le disparó primero, entonces ahí entran a cuadrar las cosas. Déjeme Entonces, contarle la una izquierda, historia. por ejemplo, mitifica a Neruda, se lo desmitificaron. La Mon Laferte se lo desmitificó. No, y la Pamela La Giles izquierda también. mitifica al Che Guevara. Ya. Se lo desmitificaron que era un asesino en serie. Ya, y homofóbico, además. Claro, Ya. además. Ya. La Homofóbico. izquierda mitifica y sigue así con este tema porque Ahora necesita esas ahora mentiras. Catrillanca viene. Claro, y como tenemos una derecha, Mire, una derecha déjeme tibia, fría, mostrarle, por favor, ya, que no Andrés. defiende, A ver, permiso. porque que no defiende, Permiso. que no defiende sus valores y sus principios, ya, porque sepa usted que ese gobierno fue el que nos convirtió en una nación hoy día exportadora, desarrollada, casi sin pobreza. Fueron ellos, no Casi fueron los sin políticos. pobreza. No fueron los políticos, claro, tenemos un 9% de pobreza. Era un 45%, y antes era más todavía. ya. ¿Ya? ¿Ya? Pero las bases de eso no las hizo ni el gobierno demócrata cristiano, ni los socialistas, no lo hizo Pedro, los mire, políticos. escuche. Lo hicieron, Pedro, lo hizo un Pedro, gobierno después- militar después de que que se Andrés- atrevió a cambiar cosas. A ver, Pedro, mire. A un alto costo. Ya, porque fuente de Clinic, ¿ya? Fuente. Dice, el miedo y la ambición son dos de las más poderosas motivaciones humanas. En Chile ambas se combinaron en el plan Z. La ambición de poder de unos y el miedo de otros fueron explotados hasta sus límites. Su efecto fue tan letal como un arma de destrucción masiva. Los crímenes resultantes del engaño urdido por oscuros personajes marcará por siempre la historia del país. ¿Quién lo dice? El secretario de prensa de la Junta. A ver, espere. El secretario de prensa de la Junta, no leí el nombre, pero... Por favor. ¿ya? Ahora, Se pueden decir tantas cosas, ¿ya? Pero acá hay cosas concretas, ¿ya? Por ejemplo, este país lo convirtió en un modelo exportador, ¿ya? Usted modelo el gobierno económico. militar, el gobierno militar, El ellos. modelo económico. El modelo Ya. económico, ya. Los políticos después administraron nada más que lo que le dejó el gobierno militar. Ya. El tema es que, administraron el modelo, claro, definitivamente. El modelo. Y lo siguen administrando. Lo siguen administrando. hasta el día de hoy, ya, pero ya, lo que pasa es que ya hace 30 años que estamos exportando que manzana, que pera, que cobre, que madera, que pescado, que, en fin, está bien. Ya. Pero ya llegó el momento No hay innovación. de innovar. ¿Ya? Y ahí es donde los políticos nos dan el ancho. Ahí pasamos a otro Nosotros tema. planteamos, Claro, nosotros planteamos el otro día, nos vamos a otro tema sí, ahora, mire, ya. que nosotros planteamos, si no Ya. la conversación, si podemos volver después, si no es problema. ya. Nosotros planteamos la otra vez, por ejemplo, una idea. Ya. Una idea. ¿Usted me da una idea loca, revolucionaria? Sí. Ya. No, la idea revolucionaria, Andrés, planteamos de dice- que Esa palabra está prohibida. Se acá. sofoca, Arica, que Andrés. es una ciudad que está a No, pero medio ese es otro saltando. tema, lo traigo como tercer tema, pero, Pero terminemos, sigamos. terminemos la idea. Espere. Arica, ya, se podría hacer una ciudad abierta al mundo libre de impuestos. Lo mismo con Punta Arenas, lo mismo con el puerto de Corral de Valdivia. ¿Ya? Se me está Ya, adelantando usted me dirá, al tercer oiga, esto punto. que sí. A la pauta. Bueno, esta Ya. idea la hizo Singapur. Ya. Singapur el año 60 era mucho más pobre que Lidiar de Chile. impuestos. Singapur Ya. el año 60 era mucho más pobre que Chile. Por eso, lidiar de pobre, impuestos. pobre. Ya. Singapur no tiene cobre, no tiene petróleo, no tiene nada. carbón, no tiene ni árboles. Pero mire lo que es ahora, ya. Singapur hoy día tiene $77.000 de ingreso per cápita. Nosotros 23.500. ¿Ya? Hay otro país aquí cercano, ¿ya? Que es Panamá, que siguió el mismo ejemplo. Pero en Panamá, Ya. Panamá es un este país año, chico pero turístico, después, justamente, digamos. sí. No, pero Panamá este Tropical. año, para que usted sepa, va a pasar a dejar a nuestro país en ingreso per cápita. Panamá, haciendo lo mismo. ¿Ya? Entonces tenemos que atrevernos a hacer cosas. ¿Pero hacer ¿ya? qué? Por Liberar de ejemplo, impuestos a- liderar y, por ejemplo, abrir el país a una política mucho más activa en el parte del turismo. ¿Ya? Porque nosotros tenemos que generarle trabajos a los hijos de esta tierra. ¿Ya? Y para eso uno requiere un gobierno y un Estado con dirección, con ideas, con innovación. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué hicimos? Pescamos el litio ahora y se lo vendimos a los chinos. Cuando nosotros podíamos haber perfectamente explotado el litio con las platas de las AFP, Ok. ¿ya? Y con tecnología de nosotros, desarrollar nosotros tecnología, para por lo Está menos bien. hacer las pilas. A ver, Patricio Navarro, Luis Navarro. perdón, Luis Navarro. Luis Tengo Mauricio tengo Patricio. Luis Mauricio Patricio. El Lucho nomás. El Lucho. No, Luis Navarro,
un poco de todo, que Pedro, Sí, empezamos sí, con sí. José Antonio Caz, usted le tocó ahí el alma y se fue con Álvaro Corbalán. No, es que a la izquierda le y gusta contar la terminamos historia de un solo lado, hablando no cuentan de la otra parte. liberar de impuestos a ciudades como Corral, San Juan de la Costa incluso, para poder potenciarla económica y turísticamente. ¿Qué va a responder? ¿A Usted no era complementar? usted, ¿a dónde Por eso va? le pregunto, de todo lo que Bueno, ha pero dicho- volviendo a lo de Cast, del partido de Cast, Volvamos a Cast. No, para Cast cerrar, más- para Cast cerrar. es Cast ya lo cerramos. Cast ya formó su partido. Hay que ver. No le quedaba otra. No le quedaba otra porque estaba afuera. Hay que ver en definitiva cuáles son los pasos que va a dar José Antonio Cast con Ya. respecto de. Porque le da duro al gobierno. No sé si la alianza Chile Vamos lo va a aceptar dentro del conglomerado. Pues Porque- tiene todo para hacerlo y decirlo, Porque de hecho apoyó a Piñera. Sí, pero el mismo Mario Desbordes le pidió que por favor dejara de pegarle al gobierno. Pero el mismo Mario Desborde, hace medio mes atrás, 15 días, él cuestiona a algunos de su sector Sí. político e invita a participar a José Antonio Caz Sí, al Chile Vamos. Pero Entonces, Cast no el ha cambio hecho, de discurso, no ha hecho ningún aporte en sentido de sumar ideas al gobierno. Cast No, al contrario, lo ha criticado. Le ha Sí, criticado sí, le ha directamente. dado, Así que le ha no dado sé duro. cómo va a estar el pie en el ingreso de José Antonio Ya. Cast o del Partido Republicano a Chile Vamos. O se va a correr por colores propios. Ahora, si corre por colores propios, hay que ver cuál es el éxodo que se produce de los militantes o de Renovación Nacional, de la UDI, hacia el Partido Republicano. Porque hay harta gente Mire, lo que le mejor tiene, que que no- le tiene ganas. De hecho, nuestro diputado por la zona acá ha salido en varias actividades con José Antonio Caz y ha tenido harta opinión a favor de algunas de las ideas de José Antonio Caz, el diputado Jürgensen. Entonces hay que ver Harry cuál, Jürgensen. Harry Es Jürgensen, muy hay que ver probable cuál que es el gane, muy éxodo, probable si es que se produce. No, pero o no. él es simpatizante del movimiento, ahora no sé si Sí, el partido. Por eso hay que ver si se produce o no se produce el éxodo. Claro, pero de- Pero yo creo que mira, esto de Cast hay que mirarlo lo del partido, a él no le quedaba otra opción que formar un partido, ¿ya? Y en buena hora que lo haya hecho, es parte del sistema. No, te ¿ya? imagináis, Ahora él va a 13.000 tener que llevar firmas. una plantilla, ¿no es cierto?, de diputados, senadores, candidatos, ¿ya? Ese es un cuento, ¿ya? Y dentro de las ideas del conglomerado, efectivamente hoy día lamentablemente está sonando fuerte el Tony de Lavín, ¿ya? Pero bueno, aquí A ver, ya a ¿cómo veces de quién? los males el menor, pero ¿Pero aquí quién? todavía ¿Quién? ¿Tony de quién? Lavín, pero Ah, aquí Joaquín Lavín. sí. ¿Por qué Tony, Pedro? Un poco No, despectivo. que no, Tony o payaso. Muy chiste, Ya. bueno, las playas. Ya, ok. No, pero es un cosista. El bombardeo de las nubes para que no. Pero es un cosista. Cayeron 5 gotas, pero gastamos Ya. 30 millones de pesos, entonces. Ya, pero bueno. Peor socialista, pues. Ya, ok. Bueno, esa es su No, opinión. yo usaría otro término, pero no, aquí no sé si estará permitido. Ya, pero en la derecha, por lo que veo, la UDI ya tiene su carta, que es justamente Joaquín Lavín. Ahora, no puedo dejar pasar algo que dijo No, qué Luis terrible, Navarro. Qué terrible. Luis Navarro dijo, pero la izquierda no tiene candidato, ¿ah? Algo excepto, La izquierda tiene candidato, usted está excepto equivocado. Beatriz Sánchez y No, la Javier, que está apareciendo tiene con fuerza. candidato, se llama Michelle Bachelet. Lo que pasa es que doña Michelle en esta vuelta no los va a no. pescar de nuevo, No. porque ya tiene una peguita buena No. en Estados La- Unidos. Y además al hijo, como al hijo no le va a resultar tirar las manos de nuevo, entonces no va a ser, A ver, va a ser candidato. Nosotros en Sí. el Frente Amplio tenemos todavía... ¿En qué lado están ustedes? Nosotros estamos Izquierda, fuera de la, nosotros estamos fuera de la de, ex nueva mayoría. de la ex ¿ya? nueva mayoría y hemos estado Ya. siempre fuera de la ex nueva Pero con mayoría. un pacto con la democracia cristiana. ¿Ya? En un pacto con la democracia cristiana. No. Pero se lo han dicho públicamente. No, Ustedes. que se tengan negociaciones Se y han enojado conversaciones. eso. Hoy día la directiva del partido se juntó con el ministro Chadwick y eso no significa que tengamos un pacto con el gobierno, ¿ya? Sino que se juntó a plantear una serie Ah, de ya, temas, ya, ok. ¿ya? Porque es parte de la construcción política de un país. Nosotros tenemos como candidata, o estuvo como candidata Beatriz Sánchez. ¿Sigue siendo la que candidata? Sigue siendo, no, porque la candidatura terminó después Qué de las bueno, elecciones, hermano, qué bueno, gracias ¿ya? a Dios. Y Pero, Giorgio Jackson pero no. probablemente... Porque ese sí que no tenía Dios para tocar el piano. Pero Pedro, por favor, que termine la pero idea. probablemente pueda ser candidato nuevamente, ¿ya? Ahora, las encuestas marcan una preferencia súper alta con respecto de otros candidatos, y ahí también suena José Antonio Caz, y suena Sí, Joaquín sí. Lavín, y más atrás el resto de las personas. Pero Joaquín Lavín irrumpió de repente, una encuesta media curiosa. Sí, esa. pero no te olvides que las figuras emergen en las encuestas en la medida que la encuesta lo coloca, en Claro, definitiva. claro, ¿ya? tiene razón, Si sí. no lo pone, No aparece. no aparece, No aparece, simplemente ya va a muy estar Son en bien la engañosas. Sí, bien no te olvides manejadas. que la CADEM hasta la primera vuelta de Piñera con Beatriz Sánchez y Guiller decía que Piñera ganaba en primera,
y nosotros sacamos un quinto lugar. Y resulta que estuvo bastante distinto de cómo se plantearon finalmente las elecciones. Entonces, Pero igual fue partida dura, 55% gasto. no, por la primera vuelta estoy hablando. No, no hablando de la segunda vuelta. No, por eso Ya, la primera. ya. Pero la segunda vuelta ya pasan otras cosas ahí. Entonces, hay De hecho, mucha hay un- gente del Frente Amplio votó por Piñera. no los sé que si votaron mucha, por... no sé si mucha, Bueno, pero a ver, saquemos la cuenta. 55% yo- era si tú inalcanzable si para tú Chile sumas los- si tú si no sumas hubiera los sido puntajes- con gente si tú que sumas votó los puntajes de por Piñera, Beatriz Sánchez. de Piñera y de Kast en primera vuelta, obtienes un puntaje similar a un porcentaje similar a la votación final de Piñera. Sí, obviamente hay personas que no votaron por Guiller, que eran demócratas cristianos, por ejemplo, que votaron por Carolina Goic y que obviamente después votaron por Sebastián Piñera en segunda vuelta. Eso también explicaría Sumó, el porcentaje. ya. Sumó. Existe también Jadwe, como candidato, Sí. como precandidato, ¿no es cierto?, de un bloque que ha surgido hace un par de días del Partido Comunista con otras fuerzas de izquierda de la ex concertación. Y los que están sin candidato claro son el PPD, la Democracia Cristiana, Partido Radical. el Partido Radical y el Partido Socialista. Ellos no tienen un liderazgo claro hoy día representados en la encuesta. Heraldo Muñoz aparece por un lado, Maya Fernández por otro, pero Heraldo Muñoz por claramente no suman mucha convocatoria. En todo caso, estamos recién a 2 años de fracción de queda la- harto de la- camino por de la- recorrer. sí. Puede parecer Mucho. una Otro día figura. en este mismo instante del gobierno de Michelle Bachelet, era Lawrence Goldman el candidato que estaba sacando la mayor cantidad de votos. De votos. De votos. ¿Ya? Porque venían arrastrando todo este tema de los mineros y el tema. Y después él se cae Claro, por el tema de la- automáticamente por el tema de la la plata plata del y todo lo extranjero. demás. ¿Ya? Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema, porque creo que nos quedan 5 minutos, señor director. Muy bien, muchas gracias. Bajo la lupa todos los días, miércoles, sábado y domingo. Miércoles de las 19 horas en adelante, sábado y domingo desde las 18 horas. Bajo la lupa en Primitivos, desde Osorno, la señal del sur. El último tema, Pedro se arrebató y me tocó todos los temas que traía yo, pero hay uno que indudablemente viene a ser una apuesta. Y fíjate que no anda lejos, porque hace poco el mismo Harry Jürgensen, diputado del Distrito 25, él que salió en el Mostrador, hay un artículo del Mostrador, que es un diario electrónico, donde él aparece proponiendo que el gobierno de Chile dejara sin impuestos o digamos liberara de impuestos a las comunas que fueron víctimas en el último tiempo, en los últimos días de este tornado, para que puedan reconstruir sus casas y todo lo demás, liberarlo de impuestos. Pero Pedro hace ya varios meses a la fecha que viene planteando lo siguiente, Luis Navarro, liberar de todo tipo de impuestos a comunas turísticas del país, como por ejemplo San Juan de la Costa, Corral en Valdivia, Arica, Punta Arenas, etcétera, es una alternativa para potenciar localidades en el ámbito económico y turístico. ¿Usted estaría de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, pero más que, no solo con liberar los impuestos, lo que se requiere son planes. Zona franca o algo así como... Lo que se requiere en la zona, por ejemplo, en San Juan de la Costa, es normalizar o regularizar en los títulos de propiedades. Nosotros tenemos en Maicolpué, en Pucatribo, en Vallamansa, en Triltril, ¿no es cierto?, más hacia el norte, zonas que son campos y están subdivididos en una serie de pequeños parceleros, ¿no es cierto?, que compraron los derechos o se agenciaron algún terreno por ahí Más encima, y que no tienen título de todas las propiedad tierras indígenas no pueden ser vendidas. y que por lo Para el tanto, tema económico. esas comunidades no pueden postular ni alcantarillados ni zonas de pavimentación, nada porque básicamente son localidades piratas, no existen en Sí, el pero papel. yo no en el digo papel. dejar Y- fuera a esas comunidades de ese desarrollo turístico, yo lo entiendo, sino que incluirlas. Yo lo entiendo. El tema es cómo, por ejemplo, mejoramos el turismo si no podemos hacer alcantarillados. ¿Cómo mejoramos el turismo si no podemos construir regularizando los sitios? Pero Entonces, para eso, hay que hacer un por plan eso, general. para eso habría inversión extranjera, producto de justamente llegar a una zona libre de impuestos. Sí, está bien, pero ¿cómo no solo potencias la zona liberando el impuesto? Tienes que potenciar la zona con otro tipo de servicios. Ordenándola primero. Claro, Tienes que ordenar la casa antes de liberar el si eso se impuesto. ordena solo, es fácil. Es que no es fácil. Eso sería no es fácil fácil. Precisamente porque los terrenos indígenas no se pueden vender. No, pero espérate. No es fácil ya, porque tú necesitas para poder eso, inscribir los terrenos. eso habría que cambiarlo. Claro, hay A que ver, hacer por una serie de ejemplo, modificaciones. hay que permitirle a las comunidades indígenas poder tener la potestad de vender sus terrenos. No pueden. No se puede. Y no quieren.
y No no se quieren. puede. Bueno, habría que De preguntarle hecho, a en la ellos. última consulta, ahí está. Pero habría no que sé cómo va a preguntarle a ver. ellos, habría que No, no preguntarle a quieren. ellos. No, le preguntaron, no quieren. Entonces A necesitamos... ver, por creo lo que menos ya no se puede. los grupos que están Ya, detrás ya. de las comunidades, digamos, Porque los resulta, de que, dirigentes. resulta que si ellos pueden vender, ya al haber inversión extranjera, ya necesariamente eso tiene que ser podría cambiar. extranjera. Ahora, esa misma inversión se encarga del alcantarillado, de la luz, de todo el tema, de lo que más. Pero tienes que ya. regularizar Usted primero. tiene que entender que en este momento nosotros acá, desde Osorno hacia la costa, hasta por lo menos la barra de acá del Río Bueno, y para el sur idem, ya tenemos media región botada. Ni siquiera hay camino. Porque cuando se iba a hacer la ruta costera, se mal planteó el asunto y pararon ese tremendo proyecto que iba a abrir prácticamente media región más al desarrollo. ¿Ya? Y tenemos que ir pensando en eso porque a la gente hay que darle trabajo. O sea, efectivamente hay que ir pensando pero en el desarrollo total, ¿no es cierto? En el desarrollo, pero un desarrollo que tiene que ser armónico entre las comunidades, entre las personas, entre la gente, que tiene que potenciar y desarrollar no solo el turismo, porque para que el turista llegue allá, tienes que tener servicios que entregarle al turista, Bueno, tienes que pero- tener buenos restaurantes, tienes que tener un cajero pero- automático, bueno, pero tienes no- que tener pero no una hay. Lucho, mira, Hoy ya no hay. manera. Lucho, esto Entonces, es tú una no idea. puedes- no puedes- Lo importante es que el país tenemos que empezar a moverlo yo entiendo y que es tenemos una idea. que ir con visiones más allá. Yo entiendo que es una idea, pero esa idea no pasa necesariamente o no pasa solamente por liberar de impuestos. O pueden haber, espérate, pueden haber otras ideas. Si yo no soy dueño de la verdad. Pueden haber otras ideas. Yo estoy hablando una idea, ¿ya? Y pueden haber otras, ¿ya? Lo importante es que se hagan cosas, ¿ya? Porque si no, ya Chile está tocando fondo con el crecimiento, ¿ya? Estamos viendo que este año, el año pasado fue un 4%, este Está año abajo. a duras penas vamos a llegar a un 3%, bueno, también está, es cierto, la guerra comercial que hay entre China y Estados China y Unidos, Estados Unidos, sí. pero el país tiene que crecer. Pero el efecto es inmediato, esta guerra comercial entre Chile, Inmediato, entre China y inmediato. Hay O efectos- sea, el precio del instantánea. cobre- el precio del Hay cobre cayó efectos inmediatos. a $2.60, el Claro, dólar claro. subió a casi 700 pesos. Hay efectos inmediatos que son malos y efectos a largo plazo que son peores. Lamentablemente la discusión se había puesto bastante buena, pero tenemos que irnos. Así es que rápidamente, Luis Navarro, cámara para despedirse, me imagino la invitación para la movilización del día viernes. Sí, Usted bueno. estará ahí con la bandera del Frente Amplio, me imagino, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Dejarlos invitados, ¿no es cierto?, a la movilización de los profesores el día viernes, 18 horas, desde el Colegio de Profesores en calle O'Higgins con Maquena. Muchas gracias, Luis. En otra Gracias, oportunidad Pedro. lo vamos a invitar para Yo también Pedro. hago un llamado al gobierno y a las autoridades, ¿no es cierto?, de educación, ya sea ministros, subsecretarios, seremi, a unar voluntades y a juntarse a conversar, porque en definitiva la conversación en paz y en tranquilidad es la que nos va a dar frutos de progreso. Bueno, recordarle a nuestros televidentes que los impuestos no los pagan ni los ricos ni las empresas, los pagan los consumidores cuando haya el político con el cuento. Y lo otro es que donar sangre es donar vida y donar órganos es donarle vida, sobre todo a niños. Muchas gracias, Pedro Paul. Gracias, Luis Gracias a ustedes. Álvarez, por estar en Navarro, por estar con nosotros. Estoy cambiando de apellido, nombre. Bueno, amigas y amigos de Primitivos, la señal del sur, si Dios lo permite, será hasta la próxima ocasión. Que tengan una linda y buena jornada. Buenas tardes. Bien. Excelente. Se me hizo...
No soy actriz, no soy modelo. Estudio en Santo Tomás. Medicina veterinaria. Energía solar. Técnico en enfermería. En horario vespertino. En Viña. Punta Arenas. Santiago. En Iquique. Arica. Puerto Montt. Este es mi número. Este es mi número. Este es mi número. Hablemos o chateemos. Porque para saber cómo son las carreras, ¿Cómo son los profes? ¿Cómo son las mallas? Si las C son lindas. todas tus dudas, Habla conmigo. habla conmigo. Habla conmigo. Sin publicidad. Sin guiones. Una conversación de verdad. ¿Verdad? Sí, de verdad. Contáctate con cualquiera de nosotros al azar. A este número. O ingresa a tupuedes.cl para elegir hablar sobre una carrera o una sede que te interese. Santo Tomás, admisión 2019. Tú puedes.